Para no despertar a su hija que dormía en sus brazos, el hombre entró silenciosamente al apartamento y escuchó la frase de su esposa hablando por teléfono con su madre: ¿cómo voy a confesarle que el niño no es suyo? Es tonto, pero tiene dinero. Se reía la esposa. El hombre se quedó petrificado por estas palabras y, después de acostar cuidadosamente a la niña en su cuna, salió del apartamento. Al día siguiente preparó una sorpresa para su esposa y su madre. Martina conocía a Nicolás desde la escuela. Era considerada la chica más hermosa, tras la cual corrían multitudes de muchachos. Y él era un simple deportista, acostumbrado a alcanzar sus metas. Después de la escuela sus caminos se separaron. Estudiaron en diferentes universidades y ni siquiera se comunicaron. Pero un día sus caminos se cruzaron de nuevo, cuando Martina regresó a su ciudad natal. El viento otoñal arrancaba despiadadamente las últimas hojas amarillas de los arces, arrojándolas bajo los pies de los raros transeúntes. El parque de la ciudad parecía desierto y frío, como reflejando el estado de ánimo de Martina, que caminaba lentamente por el sendero cubierto de hojas. Las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas, corriendo el rímel que se había aplicado cuidadosamente esa mañana. Ni siquiera intentaba secarlas, parecía que todo el mundo se había derrumbado y no tenía sentido mantener las apariencias de bienestar. Hasta hace poco había sido feliz. O mejor dicho, pensaba que lo era. El romance con Nacho duraba ya medio año, y Martina creía sinceramente que por fin había conocido a ese hombre con quien uniría su vida. Él era 15 años mayor que ella, un empresario exitoso, la llevaba a restaurantes caros, le regalaba joyas, había alquilado para ella un acogedor apartamento en el centro de la ciudad. Martina ingenuamente pensaba que era una relación seria, que pronto se casarían y ella se convertiría en la esposa de un hombre influyente. Todo cambió anteayer, cuando se enteró del embarazo. Martina estaba segura de que Nacho se alegraría, que por fin le propondría matrimonio. En cambio, palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Te has vuelto loca?, exclamó cuando le contó la noticia. Tengo esposa y 2 hijos. Pensé que entendías la situación. Martina no comprendió inmediatamente el sentido de sus palabras. ¿Esposa? ¿Hijos? ¿Cómo era posible? En medio año de relación nunca había mencionado tener familia. Lo miraba con los ojos muy abiertos, tratando de asimilar la magnitud de la traición. Pero dijiste que me amabas, susurró con voz temblorosa. Y te amo. Pero eso no significa que vaya a destruir mi familia por tu descuido, respondió Nacho fríamente, arreglándose la corbata cara. Mañana desocupa el apartamento. El dinero para resolver el problema lo transferiré a tu tarjeta. Por resolver el problema se refería a deshacerse del bebé, y Martina lo entendía perfectamente. Ayer por la mañana recogió sus pocas pertenencias y abandonó el acogedor apartamento que hasta hace poco parecía el comienzo de una nueva vida feliz. No tenía dinero para alquilar otra vivienda. Durante los 6 meses de relación con Nacho no había trabajado, confiando completamente en que él la mantendría. Tuvo que regresar a la casa paterna, con su madre, que la recibió con cara agria y comentarios mordaces. Ya te decía que esto no terminaría en nada bueno, gruñía la madre, observando a su hija por encima de los anteojos. Te enredaste con cualquier tipo, y ahora vienes arrastrándote a casa de tu madre. Martina no le contó a su madre sobre el embarazo. La señora Genoveva ya estaba descontenta con el regreso de su hija, y la noticia de un futuro nieto o nieta la habría sacado completamente de quicio. Además, Martina misma aún no había decidido qué hacer con el bebé. La idea de eliminar este problema parecía lógica. ¿Para qué necesitaba un hijo de un hombre casado que la había abandonado? Pero algo en su interior se oponía a esa decisión. Sumida en sombríos pensamientos, Martina no oyó inmediatamente que alguien la llamaba por su nombre. La voz le pareció familiar, pero no podía entender a quién pertenecía. ¿Martina Blanco? Se dio vuelta y vio a un hombre alto de constitución atlética. Hombros anchos, figura esbelta, corte de pelo corto, parecía un deportista profesional o entrenador.
Llevaba pantalones deportivos de calidad y una sudadera, zapatillas caras. La cara le resultaba vagamente familiar, pero Martina no lograba recordar dónde se habían conocido. ¿Nos conocemos? Se sorprendió, arreglándose instintivamente el cabello despeinado y tratando de ocultar las huellas de las lágrimas. Incluso en ese estado, Martina no podía privarse de un ligero coqueteo, era más fuerte que ella. El hombre sonrió, y sus ojos se iluminaron con la alegría del reconocimiento. Martina notó que tenía unos hermosos ojos marrones y una sonrisa de dientes blancos. Estudiamos en clases paralelas. Soy Nicolás Martín. ¿No me recuerdas? Martina se concentró, tratando de extraer de su memoria algún recuerdo de los años escolares. Martín. Ese apellido le sonaba familiar, pero definitivamente no recordaba la cara. Sin embargo, en la escuela rara vez prestaba atención a los chicos de clases paralelas, especialmente si no formaban parte del círculo de estudiantes populares. Bueno, ¿cómo no? Se mordió el labio inferior, fingiendo timidez y haciendo como si lo recordara. Por supuesto que te recuerdo. Siempre fuiste tan deportivo, atractivo. Las últimas palabras las pronunció con un ligero suspiro, mirándolo directamente a los ojos. Martina no sabía por qué necesitaba mentir, pero algo le decía que esta persona podría resultar útil. Además, los cumplidos nunca estaban de más, especialmente cuando los pronunciaba una mujer tan hermosa como ella. Nicolás se sonrojó notablemente por sus palabras. Un rubor apareció en sus mejillas bronceadas y bajó la mirada. ¿En serio? Pensé que ni siquiera me notabas en la escuela, murmuró, levantando la vista. Siempre fuiste la chica más hermosa de la escuela. Todos los chicos corrían tras de ti. No todos, replicó suavemente Martina, continuando su papel de chica modesta. ¿Y tú por qué no corrías? Bueno, es que... Nicolás se rascó torpemente la nuca. Entendía que no tenía ninguna oportunidad. Eras como una estrella, y yo solo me dedicaba al deporte. Martina estudió atentamente su rostro, tratando de recordar algo. Realmente era muy atractivo, alto, de hombros anchos, con facciones correctas y ojos bondadosos. Era extraño que no lo recordara. Sin embargo, en los años escolares había estado demasiado ocupada consigo misma y su popularidad como para prestar atención a los tímidos de la clase paralela. ¿Cómo te va? ¿Regresaste a casa? Preguntó Nicolás, evidentemente tratando de continuar la conversación. Sí, respondió brevemente Martina, y su voz volvió a temblar por las lágrimas que se acercaban. Nicolás inmediatamente notó sus ojos rojos y la expresión afligida de su rostro. Su mirada se llenó de comprensión y cuidado. ¿Qué pasó? ¿Por qué llorabas? ¿Alguien te lastimó? Hablaba en voz baja, con cuidado, como si temiera asustarla. Martina sintió cómo se le volvía a formar un nudo en la garganta. La compasión en la voz de este hombre, su cuidado sincero contrastaban tanto con la frialdad de Nacho, que quiso echarse a llorar ahí mismo, en el parque. Sí, susurró, sin levantar la mirada. Me enteré de que mi novio me engañó. Era solo media verdad. Martina no pensaba contarle a un desconocido que había salido con un hombre casado, que estaba embarazada y que la habían echado del apartamento como a una cosa inútil. La infidelidad sonaba mucho más noble y provocaba compasión, no juicio. ¡Qué idiota!, dijo Nicolás con indignación sincera. Engañar a una mujer así. No piensa para nada con la cabeza. Martina levantó hacia el ojo sorprendidos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había defendido con tal vehemencia? Nacho nunca le había hecho cumplidos, considerando que mantenerla era pago suficiente por su atención. Y esta persona, casi un desconocido, estaba dispuesta a salir en su defensa. Gracias, dijo en voz baja. Es agradable escucharlo. ¿Dónde estudiaste después de la escuela? Preguntó Nicolás, evidentemente queriendo cambiar el tema doloroso. Yo ingresé al Instituto Pedagógico en la Facultad de Educación Física y después abrí mi propio negocio. ¿Y yo? Martina vaciló.
Su carrera universitaria no había sido muy exitosa. Después de ingresar a la Facultad de Economía, estudió solo 2 cursos, y luego la abandonó, entusiasmándose con el negocio del modelaje. Sin embargo, la carrera de modelo tampoco prosperó, las sesiones fotográficas para tiendas de ropa locales y algunos desfiles no trajeron ni fama ni dinero. Economía. Pero después me mudé a la capital, trabajé en el área de la belleza. Entiendo, asintió Nicolás. ¿Y ahora decidiste regresar a casa? Por ahora sí. Necesito resolver algunas cuestiones, respondió Martina evasivamente. En su cabeza ya comenzaba a formarse un plan. Nicolás evidentemente no era indiferente hacia ella, más aún, parecía haber estado enamorado de ella desde la escuela. Ahora se veía como un hombre exitoso, a juzgar por su ropa y confianza en sí mismo. ¿Tal vez valía la pena observarlo más atentamente? En cualquier caso, era definitivamente mejor que regresar con su madre y sus reproches eternos. Oye, ¿y si nos encontramos alguna vez? Propuso Nicolás inesperadamente para sí mismo. Quiero decir, si no te molesta, podemos ir a cenar a algún lugar, conversar. Hace tanto tiempo que quería hablar contigo. Martina fingió considerar su propuesta. Ahora, cuando se había quedado prácticamente sin nada, cualquier oportunidad valía oro. No sé, dijo alargando las palabras, fingiendo inseguridad. Después de todo lo que pasó, no estoy de humor para entretenimientos. Entiendo, se apresuró a decir Nicolás. Estás molesta, y es natural. Pero tal vez un pequeño paseo te ayude a distraerte. No te propongo nada serio, solo conversar. Realmente me interesa saber cómo has vivido todos estos años. Martina guardó silencio un poco más, disfrutando de su inquietud. Le gustaba sentir su poder sobre los hombres, ver cómo estaban dispuestos a todo por su atención. Está bien, finalmente accedió. Pero solo conversar. No estoy en condiciones ahora de... Por supuesto, por supuesto. Se alegró Nicolás. Solo conversar. Tal vez esta noche. Puedo pasar a recogerte, e iremos a algún lugar tranquilo. ¿Recuerdas dónde vivo? Se sorprendió Martina. Nicolás se sonrojó. Bueno. A veces pasaba por tu casa en la escuela, confesó. Esperaba verte. Estas palabras convencieron definitivamente a Martina de que estaba tratando con una persona que había estado enamorada de ella desde los tiempos escolares. Tales hombres son un hallazgo para mujeres en su situación. Están dispuestos a perdonar mucho, a hacer la vista gorda a los defectos, y son fáciles de manejar. Está bien, aceptó. A las 8 de la noche. Solo que... Hizo una pausa, mirándolo a los ojos, nada de cenas románticas. Solo una conversación entre viejos conocidos. Por supuesto, asintió Nicolás. Nos vemos a las 8. Se quedó parado un poco más, como si no se decidiera a irse, luego saludó con la mano y se dirigió hacia la salida del parque. Martina lo siguió con la mirada, notando su caminar seguro y ropa cara. Sí, esta persona definitivamente había tenido éxito en la vida. Quedándose sola, se sentó en un banco y pensó en la velada que se aproximaba. En su cabeza ya maduraba un plan, necesitaba causar la máxima impresión en Nicolás, hacerlo creer que entre ellos podría surgir algo serio. Si realmente era exitoso, si tenía dinero, ¿por qué no aprovecharse de sus sentimientos? En cuanto al embarazo, Martina se tocó su vientre a un plano. Necesitaba tiempo para pensarlo todo. Tal vez Nicolás resultaría ser esa persona que la ayudaría a resolver todos sus problemas. ¿Y si no? Bueno, siempre se podía encontrar otra salida. Levantándose del banco, Martina se dirigió a casa. Quedaban varias horas antes del encuentro y necesitaba prepararse bien. Después de todo, de esta velada podría depender toda su vida futura. Martina pasó el resto del día en preparativos febriles. Después de revisar todo su escaso guardarropa, se decidió por un vestido negro que favorecía su figura.
Era una de las pocas prendas caras que le quedaban de los tiempos felices con Nacho. Se maquilló cuidadosamente, ocultando las huellas de las lágrimas, y se peinó con rizos grandes. En el espejo la miraba la misma mujer hermosa que una vez había sido la reina de los pasillos escolares. ¿A dónde te has arreglado así?, preguntó gruñonamente su madre, pasando junto al cuarto de su hija. Me encuentro con un compañero de clase, respondió brevemente Martina, sin querer entrar en detalles. Solo no lo traigas aquí. Ya tengo suficientes problemas sin eso, murmuró la señora Genoveva y desapareció en la cocina. Exactamente a las 8 se oyó el sonido de un motor de automóvil bajo las ventanas. Martina se asomó y vio un carro negro caro. Nicolás salió del auto, y ella notó que se había cambiado de ropa, ahora llevaba jeans oscuros, camisa blanca y saco. Se veía sólido y atractivo. Bajando, Martina intencionalmente puso cara de sorpresa. ¿Seguro que no me has estado siguiendo? Nicolás se sonrojó y le extendió un pequeño ramo de margaritas silvestres. Las flores eran sencillas, nada parecidas a los lujosos ramos a los que se había acostumbrado con Nacho, pero se sentía en ellas una ternura especial. Recuerdo todo lo relacionado contigo, dijo en voz baja, mirándola a los ojos. En la escuela una vez le dijiste a tu amiga que las margaritas eran tus flores favoritas. Lo escuché por casualidad y lo recordé. Martina tomó el ramo, sinceramente conmovida por este gesto. Nadie nunca había recordado esos pequeños detalles sobre ella. Nacho le regalaba rosas y orquídeas caras, pero eran impersonales, compradas a las apuradas en el salón más cercano. Y estas sencillas margaritas guardaban en sí una memoria de 15 años de sus palabras dichas al azar. Gracias, susurró, inhalando el ligero aroma de las flores. Es muy tierno de tu parte. Nicolás galantemente le abrió la puerta del carro. El interior estaba impecablemente limpio, olía a cuero caro y ambientador. En el tablero lucían los últimos modelos de teléfonos y un sistema de navegación. Todo hablaba de que el dueño del carro estaba acostumbrado al confort y la calidad. ¿A dónde vamos?, preguntó Nicolás, encendiendo el motor. Elige tú, respondió Martina, arreglándose el vestido. Sorpréndeme. La llevó a uno de los mejores restaurantes de la ciudad, Grand Palace, ubicado a orillas del río. El establecimiento era famoso por su cocina exquisita y atmósfera romántica. Cuando entraron al salón, el maître inmediatamente se acercó a ellos con una sonrisa respetuosa. Bienvenido, señor Perniaco. Su mesa habitual está lista, pronunció, guiándolos hábilmente hacia una mesa acogedora junto a la ventana con vista al agua. ¿Eres huésped frecuente aquí?, preguntó con interés Martina, acomodándose en el sillón suave. A veces tengo reuniones de negocios aquí, respondió modestamente Nicolás. Pero no pienses que constantemente ando por restaurantes. Solo que hoy es un día especial. El mesero trajo el menú, y Martina se sorprendió por los precios, eran realmente altos. Nicolás notó su mirada y se apresuró a tranquilizarla. Pide todo lo que quieras. No pienses en el costo. No estoy acostumbrada a que los hombres paguen por mí, mintió Martina, aunque los últimos 6 meses había vivido exclusivamente con el dinero de Nacho. Y yo no estoy acostumbrado a invitar mujeres a restaurantes, confesó Nicolás. Si soy honesto, hace tiempo que no salgo con nadie. Todo el tiempo se iba en el trabajo. Cuéntame sobre tu vida, pidió Martina, bebiendo un sorbo del vino caro que había pedido Nicolás. ¿Qué hiciste todos estos años después de la escuela? Después del instituto trabajé varios años como entrenador en un club deportivo, comenzó a relatar Nicolás, y sus ojos se iluminaron. Luego decidí abrir mi propia escuela deportiva para niños. Comencé literalmente de cero, alquilé un local pequeño, compré el mínimo de equipo. Fue difícil, los primeros 2 años apenas llegaba a fin de mes. ¿Y qué te ayudó a no rendirte?, preguntó Martina, fingiendo interés. El sueño, respondió simplemente. Siempre soñé que algún día tendría mi propio negocio, que podría ayudar a los niños a amar el deporte como yo lo amaba. Y también
Vaciló, me parecía que si lograba el éxito, algún día te encontraría, y verías que no soy ese chico torpe de la escuela. Martina sintió una ligera turbación por su sinceridad. En sus palabras no había fingimiento ni deseo de impresionar, realmente había pensado en ella todos estos años. ¿Y ahora tu sueño se cumplió?, precisó ella. Sí, asintió Nicolás. 3 gimnasios en diferentes barrios de la ciudad y una escuela deportiva infantil. Trabajo desde temprano hasta tarde, pero vale la pena. Tengo 15 entrenadores, casi 300 clientes regulares, y los niños. Su rostro se iluminó, los niños vienen a entrenar con placer. Algunos ya están ganando competencias provinciales. Es impresionante, dijo Martina, y esta vez su admiración era sincera. Significa que lograste lo que querías. A medias, respondió en voz baja Nicolás, mirándola directamente. El mesero trajo los platos ordenados, y la conversación continuó durante la comida. Martina contaba sobre su vida, editando cuidadosamente los hechos y creando la imagen de una mujer exitosa que temporalmente se encontraba en una situación difícil. En la capital tenía un trabajo interesante, decía, cortando delicadamente la carne. Me dedicaba a organizar desfiles de moda, trabajaba con diseñadores famosos. La vida era intensa, brillante. Alquilaba un hermoso apartamento en el centro, viajaba al extranjero de vacaciones. ¿Y qué te hizo regresar?, preguntó con interés Nicolás. Las circunstancias, respondió evasivamente Martina. A veces la vida nos da sorpresas desagradables. Me enteré de que una persona en quien confiaba me había traicionado. Y sin su apoyo se volvió difícil, y también muy caro. Entiendo, dijo comprensivamente Nicolás. ¿Pero no planeas quedarte aquí mucho tiempo? Martina reflexionó sobre su pregunta. Realmente no sabía qué haría después. Regresar a la capital sin dinero y conexiones parecía sin sentido, y quedarse en su ciudad natal con su madre era insoportable. No sé, confesó honestamente. Necesito tiempo para pensarlo todo. Además, mamá está sola, tal vez valga la pena estar con ella. ¿Entonces te vas a quedar mucho tiempo con tu madre?, preguntó Nicolás. No sé, Martina hizo una cara agria. Imagínate, tengo tantos años y estoy viviendo en mi cuarto de la infancia. Es humillante. ¿Por qué humillante?, se sorprendió sinceramente Nicolás. La familia es importante. Yo también a veces visito a mi mamá, la ayudo en casa. Tú no entiendes, suspiró Martina. Mamá constantemente hace observaciones, critica cada paso mío. Piensa que soy una fracasada que desperdició su vida. Escuchar eso cada día. A veces parece que habría sido mejor quedarse en la capital y dormir en la estación. Nicolás extendió la mano y cubrió su palma con la suya. Tenía manos fuertes y cálidas con callos de los aparatos deportivos. No digas eso, dijo suavemente. Eres joven, hermosa, inteligente. Tienes toda la vida por delante. Y las dificultades temporales no son el fin del mundo. Martina miró sus ojos sinceros y sintió un calor inusual. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado tan tiernamente, sin juicios ni reproches? Gracias, susurró. No tienes idea de lo importante que es escuchar esas palabras. La cena llegaba a su fin, y Nicolás pidió postre, un exquisito mousse de chocolate con frutos rojos. Martina comía lentamente, disfrutando no solo del sabor, sino también de la atmósfera de cuidado que esta persona creaba a su alrededor. ¿Y qué planeas hacer ahora?, preguntó él, bebiendo café. Aún no lo sé, confesó Martina. En la capital tenía contactos, sabía a quién acudir por trabajo. Pero aquí todo es diferente. ¿Tal vez puedo ayudarte?, propuso Nicolás. Tengo conocidos en diferentes áreas. Si me dices que te interesa, trataré de encontrar algo. Eres demasiado bueno conmigo, dijo Martina, mirándolo a los ojos. ¿Por qué quieres ayudarme? Prácticamente no nos conocemos. Nicolás se sonrojó y bajó la mirada. Tal vez porque siempre pensé en ti, pronunció en voz baja.
Incluso en la escuela, cuando no me prestabas atención, soñaba con al menos hablar contigo. ¿Y ahora? Ahora estás sentada a mi lado, y parece irreal. Si te prestaba atención, mintió Martina. Solo era demasiado tímida para acercarme primero. ¿En serio? Se encendió la esperanza en los ojos de Nicolás. Por supuesto. Siempre fuiste tan serio, decidido. Pensaba que las chicas no te interesaban. No me interesaban todas las chicas, excepto una, confesó él. Y esa chica está sentada ahora a mi lado. Martina sintió como sus mejillas se cubrían de rubor. Este hombre decía cosas que la hacían marearse. Hacía tiempo que había olvidado lo que significaba ser objeto de un amor sincero, y no solo una amante conveniente. Siempre supe que hombres como tú logran el éxito, dijo, poniendo su mano sobre la de él. Tienes una meta, carácter, perseverancia. Son cualidades raras. El corazón de Nicolás se aceleró por su toque. Su mano era pequeña y suave, con manicura impecable. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo en realidad. ¿Tal vez vayamos a tu casa?, propuso inesperadamente Martina después de una breve pausa. Es decir, se corrigió, notando su sorpresa. No quiero regresar a casa y escuchar los reproches de mamá. Y en tu casa seguramente es acogedor. Nicolás casi se ahoga con el café por su propuesta. ¿Estás segura?, preguntó con cuidado. No quiero que pienses que yo. ¿Qué? Sonrió suavemente Martina. ¿Qué quieres aprovecharte de la situación? No, veo que no eres así. Pagaron y fueron a casa de Nicolás. Él vivía en un edificio nuevo en el centro de la ciudad, en el 7º piso. El apartamento realmente impresionaba, espacioso, de 3 habitaciones, con ventanales panorámicos y vista a la ciudad nocturna. Dios mío, exhaló Martina, mirando alrededor. Es impresionante. El interior estaba en estilo moderno, paredes claras, muebles de calidad, lámparas de diseño. Todo estaba seleccionado con gusto, creando una atmósfera de éxito y prosperidad. Se nota inmediatamente que aquí trabajó la mano de un especialista, dijo, pasando a la sala y examinando los cuadros en las paredes. En realidad yo elegí todo, confesó Nicolás. Estudié revistas durante mucho tiempo, me asesoré con vendedores. Quería crear algo elegante pero acogedor al mismo tiempo. Tienes excelente gusto, elogió Martina, sentándose en el sofá de cuero. Y la cocina seguramente también es espectacular. ¿Quieres ver?, propuso Nicolás. La llevó por el apartamento, mostrándole orgullosamente cada habitación. En el dormitorio había una gran cama matrimonial, en el estudio un escritorio masivo lleno de documentos y fotografías de competencias de sus estudiantes. ¿Realmente vive solo?, preguntó Martina, regresando a la sala. Sí, asintió Nicolás. Todo el tiempo estaba ocupado con el trabajo, no había tiempo para la vida personal. No te creo, se rió ella. ¿Un hombre tan exitoso y guapo, y ni una sola novia seria? Hubo intentos, confesó honestamente. Pero de alguna manera no era lo correcto. Probablemente porque comparaba a todas contigo. Estas palabras derritieron completamente el corazón de Martina. Se acercó más a él y lo miró a los ojos. Nicolás, dijo suavemente. Eres tan especial. No pensé que en nuestra ciudad hubiera hombres así, Martina. Susurró él, y su voz sonaba con tanta ternura que se le cortó la respiración. Ella se acercó a él, y sus labios se encontraron en un beso. Al principio fue tierno, cauteloso, pero gradualmente la pasión comenzó a prevalecer. Nicolás la abrazó más fuerte, y Martina sintió cómo su cuerpo respondía a sus caricias. Soñé con esto durante tanto tiempo, susurraba él, besando su cuello. Y yo también, mintió Martina, aunque en ese momento casi creía en su propia mentira. Entre ellos se encendió una pasión que borró todas las convenciones y dudas. En los brazos de este hombre, Martina se sintió deseada y amada. Nicolás no podía creer en su suerte, la chica de sus sueños estaba a su lado, en su casa, en su cama. Ya entrada la noche, acostada en sus brazos,
Martina pensaba en cómo había cambiado radicalmente su vida en un día. Por la mañana era una mujer que no necesitaba a nadie con el corazón roto, y ahora a su lado yacía un hombre dispuesto a darle todo el mundo. ¿Tal vez el destino realmente da una segunda oportunidad? ¿En qué piensas?, preguntó suavemente Nicolás, acariciando su cabello. En lo extraño que se desarrolla la vida, respondió ella. Esta mañana pensé que todo había terminado, y hoy todo apenas comienza para nosotros, terminó él por ella y la besó tiernamente en la coronilla. Martina cerró los ojos, disfrutando de la sensación de seguridad y calor. En su cabeza ya maduraban planes para el futuro. Este hombre podría ser su salvación, y ella, la realización de sus sueños más preciados. Un trato perfecto en el que todos salen ganando. Un mes pasó como un día. Martina se mudó definitivamente con Nicolás, dejando atrás la habitación sofocante de la casa materna y los reproches infinitos. La vida finalmente se arregló. Cada mañana despertaba en sábanas de seda, desayunaba en la espaciosa cocina con vista a la ciudad, y por las noches Nicolás la mimaba con idas al teatro y restaurantes. La rodeó de un cuidado con el que antes solo podía soñar. Durante este mes, Martina casi se olvidó de que llevaba en su vientre el hijo de otro hombre. Las náuseas matutinas aún no habían comenzado, el vientre permanecía plano, y se podía fingir que no existía ningún embarazo. Pero el tiempo pasaba, y tarde o temprano la verdad saldría a la superficie de todos modos. Por eso Martina decidió actuar por adelantado, presentar la mentira como verdad mientras aún fuera posible. Por la noche, cuando Nicolás regresó del trabajo cansado y satisfecho, Martina lo recibió en el recibidor con aire especialmente misterioso. Se había puesto su vestido azul favorito, que tanto favorecía sus ojos, y se había peinado de manera especial. «Hola, querido», dijo suavemente, abrazándolo por el cuello. «¿Cómo fue en el gimnasio?» «Excelente», respondió Nicolás, besándola en la mejilla. «Hoy firmamos contrato con otro jardín de niños. Ahora daré clases a los pequeños». «¿Y tú cómo estás? ¿Qué hiciste todo el día?» «Caminé por la ciudad, me encontré con una amiga». Comenzó Martina, pero luego se detuvo, como si quisiera decir algo importante pero no se atreviera. Nicolás inmediatamente notó su agitación. «¿Qué pasó?», preguntó preocupado. «Estás algo extraña hoy». «Nicolás, siéntate, por favor», pidió Martina, llevándolo a la sala. «Necesito decirte algo». El corazón de Nicolás se aceleró. Por el tono de su voz entendió que se trataba de algo serio. ¿Acaso quería dejarlo? Tal vez se había aburrido de su vida ordenada y había decidido regresar a la capital. «Nicolás, yo». Martina vaciló, fingiendo nerviosismo. «Hoy estuve en el médico». «¿En el médico?», se inquietó Nicolás. «¿Estás enferma? ¿Te duele algo?». «No, no me duele», respondió suavemente. «Es solo que tuve un retraso y decidí revisar». Nicolás se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. Entendió hacia dónde se dirigía, pero temía creer en sus sospechas. «¿Y qué dijo el médico?», susurró. «Nicolás, estoy embarazada», exhaló Martina, observando atentamente su reacción. «De ti. Vamos a ser padres». Por varios segundos Nicolás permaneció inmóvil, como si no pudiera asimilar lo que había escuchado. Luego su rostro se iluminó con una sonrisa tan feliz que a Martina le dio casi vergüenza por su mentira. «¿En serio?», preguntó con voz temblorosa. «¿Realmente estás embarazada?». «Sí», asintió Martina. «Es poco tiempo aún, solo unas semanas, pero el médico lo confirmó». «Dios mío, no tienes idea de lo feliz que soy», exclamó Nicolás y se levantó del sofá. La levantó en brazos y la hizo girar por la habitación, riendo y besándola. En sus ojos había lágrimas de alegría. «Vamos a tener un bebé», repetía. «Un pequeño que se parecerá a ti». «Martina, es un milagro». «Querido, te amo tanto», mintió Martina, abrazándolo por el cuello. Estas palabras se le hacían cada vez más fáciles.
Durante el mes de vida en común se había acostumbrado a su cuidado, al confort que él proporcionaba. Tal vez no era amor en el sentido completo de la palabra, pero ciertos sentimientos hacia él sí habían aparecido. Y yo te amo más que a la vida, respondió Nicolás, poniéndola en el suelo. Y a nuestro pequeño ya también lo amo. Se arrodilló y puso su oído contra su vientre a un plano. Hola, pequeño, dijo suavemente. Soy papá. Te voy a amar mucho y te voy a proteger. Y a tu mamá también. Martina observaba esta escena y sentía como algo se contraía dentro de ella. Este hombre era tan sincero en sus sentimientos, tan puro en su alegría, que su mentira parecía aún más repugnante. Nicolás, levántate, dijo suavemente. Los vecinos van a escuchar. Que escuchen. Se rió Nicolás, levantándose. Que todo el mundo sepa que soy el hombre más feliz de la tierra. A la mañana siguiente Martina despertó por el sonido insistente del teléfono. Nicolás no estaba a su lado, se había ido temprano al trabajo, como de costumbre. Somnolienta, extendió la mano hacia el teléfono sin mirar la pantalla. «Aló», murmuró. «Nena, asómate a la ventana», dijo emocionadamente la voz de Nicolás. «¿Qué?». No entendió Martina. «¿Dónde estás? Asómate a la ventana». «Rápido», repitió. Martina se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Lo que vio en el estacionamiento la hizo abrir los ojos ampliamente. Junto al familiar automóvil negro había otro carro, uno blanco con un enorme lazo rojo en el techo. Y cerca del carro estaba Nicolás con el teléfono en la oreja y un ramo de rosas en la mano. ¿Es para mí?, se sorprendió, apretando el teléfono contra su oreja. «Por supuesto que es para ti», respondió alegremente Nicolás. «Por llevar a nuestro bebé. Ahora tendrás tu propio carro para ir al médico, a las tiendas, a donde quieras». «Nicolás, te has vuelto loco», exclamó Martina. «Eso es muy caro. Y tú lo vales», respondió. «Vístete y baja. Quiero entregarte las llaves ceremoniosamente». Martina se puso rápidamente jeans y un suéter y bajó corriendo. Nicolás la recibió con una sonrisa radiante y le entregó un lujoso ramo de rosas rojas. «Felicidades por el futuro aumento de la familia», dijo solemnemente y le extendió las llaves del carro. «Nicolás, no puedo aceptar esto», intentó objetar Martina, aunque por dentro se regocijaba. «Es un regalo demasiado caro». «Nada es demasiado caro para la madre de mi hijo», respondió, besando su mano. «Además, ahora tienes que pensar en la seguridad. Es incómodo para las embarazadas andar en transporte público». «¿Y cuánto costó?», no pudo evitar preguntar Martina. «No importa», se desextendió Nicolás. «Lo importante es que ahora viajes con comodidad». Los siguientes meses pasaron en una atmósfera de celebraciones continuas. Nicolás mimaba a Martina como a una princesa consentida. La inscribió con el mejor ginecólogo de la ciudad, la llevaba a todos los análisis y ecografías, compraba vitaminas y productos especiales para embarazadas. Cada capricho suyo se cumplía inmediatamente, quiso fresas en pleno invierno, las obtuvo, pidió masajes, inmediatamente la inscribió con el mejor especialista, se quejó de cansancio, contrató una empleada doméstica. «Necesitas cuidarte», le decía, arropándola con una manta en el sofá. «Llevas lo más precioso que tenemos». Martina se acostumbró muy rápido a este trato. Disfrutaba el papel de futura madre, aceptaba los regalos y cuidados como algo natural. A veces, en momentos de especial ternura de Nicolás, la atormentaba la conciencia, pero ahuyentaba estos pensamientos. Después de todo, ella no lo obligaba a gastar dinero en ella. Cuando el embarazo se acercó a los 4 meses, Nicolás comenzó a hablar de la boda. «Martina, casémonos», dijo una noche cuando cenaban en otro restaurante caro. «Quiero que nuestro hijo nazca en un matrimonio oficial. ¿Para qué necesitamos una boda?», se sorprendió Martina. «Son gastos, problemas. Mejor gastemos ese dinero en el bebé». «Pero quiero que todos sepan que eres mi esposa», insistió Nicolás. «Quiero usar anillo de bodas y que tú también lo uses».
Martina entendía que la negativa podría parecer extraña. Además, el estatus de esposa le daba ciertas garantías para el futuro. Está bien, aceptó. Pero sin ceremonia fastuosa. Solo nos registramos en el registro civil y celebramos en círculo íntimo. Como digas, querida, se alegró Nicolás. Se casaron a mediados del 5º mes de embarazo. A la ceremonia vinieron solo los más cercanos, la madre de Nicolás, señora Carla, la madre de Martina, señora Genoveva y algunos amigos cercanos. Martina se puso un vestido blanco sencillo que ocultaba su vientre ya notoriamente redondeado. Después de la ceremonia en el registro civil fueron a un restaurante a celebrar el evento. En la mesa Nicolás no dejaba de sonreír, tomaba la mano de Martina y constantemente la besaba en la mejilla. Ahora oficialmente eres mi esposa, le susurraba al oído. Soñé con esto durante tanto tiempo. La señora Carla observaba a los recién casados con sentimientos encontrados. Se alegraba por la felicidad de su hijo, pero algo en Martina la inquietaba. La mujer era demasiado hermosa, demasiado segura de sí misma y al mismo tiempo no se interesaba para nada en el trabajo de Nicolás, sus planes, sus amigos. Todas sus conversaciones giraban en torno a compras, entretenimientos y sus propias necesidades. Cuando Nicolás se fue al baño, la señora Carla decidió hablar con la recién estrenada nuera. Martina, comenzó con cuidado, dime, ¿eres feliz con mi hijo? Por supuesto, se sorprendió Martina. ¿Por qué pregunta? Es solo que veo que Nicolás te ama mucho, continuó la señora Carla. Él movería montañas por ti. Pero es importante que tú también lo ames de verdad. Lo amo, mintió Martina, sonriendo forzadamente. ¿Y el bebé? La señora Carla se calló por un segundo. ¿Estás segura de que es hijo de mi hijo? La pregunta sonó como un rayo en cielo despejado. Martina sintió como la sangre se le iba del rostro, pero rápidamente se controló. ¿Cómo puede preguntar eso? Se indignó. Por supuesto que es hijo de Nicolás. Vivimos juntos desde hace medio año. Perdona si te ofendí, se apresuró a decir la señora Carla. Es solo que me importa saber que mi hijo no se equivoca. En ese momento regresó Nicolás y se sentó junto a su esposa. ¿De qué hablan?, preguntó, notando la tensión en el aire. Tu mamá se interesaba en cómo me siento, respondió rápidamente Martina. ¿Y cómo te sientes? Inmediatamente se preocupó Nicolás. ¿No estás cansada? ¿Nos vamos a casa? No, todo está bien, le aseguró Martina. Más tarde, ya en casa, cuando se quedaron solos, Nicolás le preguntó a su mamá si le había gustado su esposa. Hijo, comenzó con cuidado la señora Carla, ¿estás seguro de que es tu hijo? Nicolás miró sorprendido a su madre. Por supuesto, mamá, exclamó. ¿De qué hablas? No tienes idea de lo feliz que soy. Voy a tener un hijo de la mujer que amo desde la escuela. Es solo que... La señora Carla quiso continuar, pero su hijo la interrumpió. Mamá, entiendo que te preocupes por mí, dijo suavemente. Pero Martina es una mujer maravillosa. Será una madre excelente. Y nuestro pequeño será el niño más feliz del mundo. La señora Carla miró el rostro radiante de su hijo y decidió no volver a tocar el tema. Incluso si sus sospechas resultaran ciertas, ¿de qué serviría arruinar la felicidad de Nicolás? El tiempo pondría todo en su lugar. Por supuesto, hijo, aceptó. Lo principal es que seas feliz. Soy feliz, mamá, sonrió Nicolás. Feliz como nunca en mi vida. Y Martina, acostada en la cama junto a su esposo dormido, pensaba en la conversación con su madre. La mujer sospechaba algo, eso estaba claro. Necesitaba ser más cuidadosa, representar el papel de esposa amorosa y futura madre aún más convincentemente. Después de todo, demasiado dependía ahora de este espectáculo. El embarazo pasó como un suspiro. Nicolás esperaba con impaciencia la aparición del pequeño, arregló el cuarto del bebé, compró todo lo necesario para el recién nacido. Leía libros sobre crianza de niños, se inscribió en cursos para futuros padres y cada noche hablaba con el vientre de su esposa, imaginando cómo jugaría con su hijo. El parto transcurrió sin complicaciones.
Cuando el médico dijo, «Felicidades, tienen una niña», Nicolás se sintió el hombre más feliz de la tierra. La pequeña Pilar pesaba 3 kilos 200 gramos, tenía cabello oscuro y ojos sorprendentemente expresivos. «Es tan hermosa como tú», susurró Nicolás, besando a Martina en la mejilla y sin poder apartar la mirada de su hija. La pequeña yacía en sus brazos, tan diminuta e indefensa, y Nicolás sentía como su corazón se llenaba de amor. Ya se imaginaba enseñándole a caminar, leyéndole cuentos antes de dormir, protegiéndola de todas las penas. «Hola, mi princesa», le susurraba a su hija. «Soy tu papá. Te voy a amar mucho, mucho». Martina observaba en silencio esta escena. Los sentimientos maternos que, según ella, deberían haber despertado inmediatamente después del parto, por alguna razón no llegaban. La pequeña era hermosa, pero Martina no sentía hacia ella ese amor absorbente del que tanto hablaban otras madres. Las primeras semanas en casa se convirtieron en una verdadera pesadilla. Pilar resultó ser una bebé inquieta, lloraba frecuentemente, dormía mal, se quejaba por cualquier motivo. Nicolás trataba de ayudar, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo, y en casa con la pequeña se quedaba Martina. Cada día se convertía en una prueba. Pilar despertaba varias veces por la noche exigiendo alimentación y durante el día casi no le daba descanso a su madre. Martina, acostumbrada a una vida ordenada y cómoda, no estaba preparada para tales cargas. «¿Qué necesitas?», decía cansada, meciendo a la pequeña que lloraba. «Te alimenté, te cambié el pañal». «¿Qué más?». Pero Pilar seguía gritando y la paciencia de Martina se agotaba. Una mañana, cuando la pequeña había llorado durante 2 horas seguidas, Martina no se contuvo. «¿Cómo me tienes harta?», gritó, y su propia voz la asustó por su furia. «Deja de gritar. Dame aunque sea un minuto de paz». Las lágrimas corrieron a raudales por sus mejillas. Se sentía una madre terrible, pero no podía hacer nada consigo misma. El cansancio, la falta de sueño y el estrés constante hacían su trabajo. En ese momento Nicolás regresó del trabajo. Al escuchar el grito de su esposa, rápidamente entró al cuarto del bebé y vio una escena que lo conmocionó hasta lo más profundo. Martina estaba de pie junto a la cuna con el rostro lloroso, y Pilar yacía roja de tanto llorar. «Martina, ¿qué pasa?», preguntó suavemente, acercándose. «No para de llorar», sollozó Martina. «Ya no sé qué hacer. Tal vez soy mala madre. Tal vez no debí haber tenido hijos». Nicolás tomó cuidadosamente a su hija en brazos, y ella se calmó casi inmediatamente. «¿Ves?», se rió amargamente Martina. «No me ama. Siente que no soy la madre que necesita». «No digas tonterías», dijo suavemente Nicolás. «Solo estás cansada. Es normal para una madre joven». Pero algo le punzó en el alma. Nunca había visto a Martina tan enojada, especialmente hacia el bebé. ¿Tal vez realmente era solo cansancio? Al día siguiente Nicolás decidió consultar con un psicólogo conocido. Al señor González lo conocía desde el instituto, daba conferencias de psicología deportiva y después se encontraban ocasionalmente en seminarios profesionales. «Señor González, tenemos una situación», comenzó Nicolás cuando logró comunicarse con el psicólogo. «Mi esposa acaba de dar a luz, y ahora ella se comporta de manera extraña con el bebé. ¿Qué exactamente le preocupa?», preguntó comprensivamente el psicólogo. «Le grita a la pequeña, se irrita cuando llora. Ayer la escuché decir que la niña la tenía harta». «¿Es normal? Cuénteme más detalles», pidió el señor González. «¿Cómo se comporta el resto del tiempo? ¿Hay otros síntomas, llantos, apatía, trastornos del sueño?». Nicolás contó que Martina se había vuelto más nerviosa, lloraba frecuentemente sin razón, se quejaba de cansancio. El psicólogo lo escuchó atentamente. «Muy probablemente es depresión posparto», dijo. «Desafortunadamente, es un fenómeno bastante común. Cambios hormonales, estrés, falta de sueño, todo esto puede llevar a tales síntomas. Pero me gustaría hablar con su esposa personalmente».
Se lo propondré, prometió Nicolás. Por la noche, cuando Pilar finalmente se durmió, Nicolás habló cuidadosamente con su esposa sobre visitar al psicólogo. Martina, creo que deberías hablar con un especialista, dijo, abrazándola por los hombros. Tengo un psicólogo conocido, muy buen especialista. ¿Para qué necesito un psicólogo? Se puso en guardia Martina. ¿Piensas que estoy loca? No, por supuesto. Se apresuró a asegurarle Nicolás. Solo estás cansada, y un especialista puede dar consejos útiles sobre cómo lidiar con el estrés. No estoy loca. Gritó Martina, y sus manos comenzaron a temblar. Solo no sé cómo ser madre. Nadie me enseñó. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Nicolás abrazó más fuerte a su esposa. No, por supuesto que no estás loca, la tranquilizó. Solo estás cansada. La maternidad es una gran carga. Tal vez necesitas descansar más. ¿Cómo puedo descansar si ella llora constantemente? Sollozó Martina. ¿Y si me quedo más frecuentemente con Pilar? Propuso Nicolás. Podrías encontrarte con amigas, ir de compras, simplemente estar sola. La idea le gustó a Martina. En las siguientes semanas Nicolás realmente comenzó a pasar más tiempo con su hija y Martina obtuvo la oportunidad de descansar. Primero se encontraba con amigas en cafés, luego comenzó a ir al gimnasio y después también a clubes nocturnos. Gracias, amor, por entender, le decía, abrazando a Nicolás después de otra fiesta. Esto me hacía tanta falta. Me siento viva otra vez. Nicolás se alegraba de que su esposa se sintiera mejor, pero en el fondo algo lo preocupaba. Martina pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, y su interés en su hija no aumentaba, sino que al contrario, se volvió aún más distante. Una noche le llamó su madre. Hijo, dijo preocupadamente la señora Carla, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, mamá? Ayer vi a tu Martina en brazos de un hombre, pronunció en voz baja. Estaba saliendo de la tienda en la calle central, y ella se subía a un carro desconocido. ¿Y ese hombre? La estaba abrazando. El corazón de Nicolás se saltó un latido. Eso no puede ser, respondió bruscamente. Ayer estuvo todo el día en casa. Juntos acostamos a Pilar. Pero tan pronto como pronunció estas palabras, entendió que había mentido. Ayer Martina realmente se había ido de casa temprano por la mañana, diciendo que iba donde una amiga, y regresó solo a medianoche. Él ya estaba durmiendo entonces y no la interrogó. ¿Tal vez te equivocaste? Sugirió débilmente. Una mujer parecida. Hijo, dijo tristemente la señora Carla, no estoy ciega. Era Martina, la reconocí inmediatamente. Llevaba ese vestido rojo que le regalaste para su cumpleaños. Nicolás recordaba ese vestido, realmente se lo había regalado a su esposa el mes pasado. Y ella se lo había puesto ayer. Mamá, no saquemos conclusiones apresuradas, pidió. Tal vez tenga una explicación. Por supuesto, hijo, aceptó su madre, pero en su voz se oía la duda. Solo pensé que debía saberlo. Después de la conversación con su madre, Nicolás no pudo dormir por mucho tiempo. En su cabeza daban vueltas pensamientos inquietantes. ¿Acaso Martina le estaba siendo infiel? Pero si eran tan felices, tenían una hija. ¿O él no entendía algo? Al día siguiente, después de despedir a Martina a otro encuentro con amigas, Nicolás tomó una decisión que le costó mucho trabajo. Encontró en internet los contactos de un detective privado y acordó una reunión. Necesito saber la verdad sobre mi esposa, le dijo al detective, un hombre de 40 años con ojos cansados. Sospecho que me está engañando. Entiendo, asintió el detective. Es un tema doloroso, pero es mejor saber la verdad que sufrir con dudas. ¿Qué exactamente lo inquieta? Nicolás contó sobre el comportamiento extraño de su esposa, sobre las palabras de su madre, sobre que Martina pasaba mucho tiempo fuera de casa. Bien, dijo el detective. La seguiré durante una semana y le daré un informe completo. Pero prepárese para cualquier resultado. Estoy preparado,
mintió Nicolás, aunque en su alma rezaba para que sus sospechas no se confirmaran. El detective se puso a trabajar y Nicolás continuó viviendo su vida normal, tratando de no mostrarle sus dudas a su esposa. Pero cada día de espera se le hacía más difícil. Pasaron varios meses tortuosos. El informe del detective privado llevaba una semana sobre el escritorio de la oficina de Nicolás, pero él no se decidía a leerlo. Cada día postergaba este momento, aferrándose a las últimas migajas de esperanza de que sus sospechas resultaran infundadas. En esos meses su vida familiar continuó su curso, pero Nicolás comenzó a notar cada vez más extrañezas en el comportamiento de su esposa. Martina regresaba a casa cada vez más tarde, frecuentemente olía a perfume ajeno y ahora no soltaba el teléfono, ocultándolo de su esposo. En esa noche fatídica Nicolás regresó a casa más temprano que de costumbre para pasear con su hija. En sus brazos llevaba a Pilar durmiendo. Subiendo las escaleras, Nicolás escuchaba la risa de Martina que venía del apartamento. Estaba hablando alegremente por teléfono con alguien. Nicolás sonrió, hacía tiempo que no la escuchaba tan alegre. Tal vez sus sospechas habían sido en vano. Abrió silenciosamente la puerta con la llave, tratando de no despertar a su hija. La voz de Martina venía de la sala, hablaba con alguien por teléfono y en sus entonaciones se oía una alegría ligera. «Mamá, no te preocupes tanto», decía Martina. «Todo va según el plan». Nicolás se quedó inmóvil en el recibidor, sintiendo instintivamente que no debía interrumpir esta conversación. Algo en el tono de su esposa lo puso alerta. «¿Cómo voy a confesarle que el niño no es suyo?», continuó Martina, y su risa resonó en los oídos de Nicolás. «Es tonto, pero tiene dinero. Por ahora la situación me conviene». El mundo alrededor de Nicolás se desplomó en un segundo. Las palabras de su esposa lo golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Sintió cómo se le doblaban las piernas, como el corazón se detenía por varios segundos tortuosos. «No, mamá, él no sospecha nada», continuaba Martina despreocupadamente. «Está demasiado enamorado para hacer preguntas innecesarias. Y la pequeña está creciendo hermosa, el verdadero papá estaría contento». Nicolás sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta y los ojos se le nublaban con una cortina de furia y dolor. Toda su vida en común, todos sus sentimientos, todos los planes para el futuro, todo resultó ser una mentira. Pilar, a quien tanto amaba, a quien consideraba su pequeña, era hija de otro hombre. Sus manos temblaron, pero se obligó a controlarse. La pequeña respiraba en sus brazos, sin sospechar nada de que su mundo también se estaba desmoronando ahora. Por supuesto, en la cama es aburrido, continuó compartiendo sus confesiones Martina. Pero al menos mantiene bien. Carro, apartamento, dinero para todo lo que quiera. Y seguiré representando el papel de esposa ejemplar. Nicolás cuidadosamente, tratando de que no crujieran las tablas del piso, pasó al cuarto del bebé y puso delicadamente a Pilar durmiendo en su cuna. La pequeña ni siquiera despertó, respiró confiadamente y se volteó de lado. Mirándola, Nicolás sintió cómo se le partía el corazón. Esta niñita no tenía culpa de que su madre resultara ser una mujer mentirosa y calculadora. En estos meses había llegado a amar a Pilar con toda su alma y ahora entendía que el parentesco biológico no tenía ningún significado. Saliendo silenciosamente del apartamento, Nicolás bajó al patio y se sentó en el carro. Necesitaba poner los pensamientos en orden, decidir cómo proceder. El dolor y la ira luchaban en su alma, pero gradualmente una fría determinación tomó el control. Si Martina jugaba, él también podía jugar. Al día siguiente Nicolás se tomó un día libre en el trabajo y fue donde el detective privado por el informe completo. Lo que vio en la carpeta con documentos superó todas sus peores expectativas. Fotografías de Martina con diferentes hombres, informes sobre su trabajo en un club de striptease antes de conocerlo, documentos que confirmaban que el niño no era suyo. Todo esto se armaba en un cuadro claro de engaño de varios meses. «Lo siento», dijo comprensivamente el detective, viendo la expresión del rostro de Nicolás. «Pero ahora tiene todas las pruebas. Gracias por el trabajo»,
respondió secamente Nicolás, cerrando la carpeta. Esto es más que suficiente. Por la noche, al regresar a casa, vio que en la sala estaban sentadas Martina y su madre, la señora Genoveva. Las mujeres conversaban alegremente sobre algo, tomando té con pasteles que Nicolás había traído la víspera de una pastelería cara. «Oh, llegó el yerno», exclamó alegremente la señora Genoveva al verlo. «¿Con qué nos vas a alegrar hoy? Tal vez vamos a ese nuevo centro comercial». Durante todos los meses de vida en común, la señora Genoveva se había acostumbrado a que su yerno constantemente mimaba a su hija con regalos, y ella tampoco se quedaba al margen. Nicolás regularmente le compraba cosméticos caros, perfumes, a veces incluso joyas. «Sí, hoy realmente tengo una sorpresa», respondió imperturbable Nicolás. Se acercó a la mesa y puso sobre ella una carpeta gruesa con documentos. Martina y su madre lo miraron con curiosidad. «¿Qué es esto?», preguntó Martina, extendiendo la mano hacia la carpeta. «No te apures», la detuvo Nicolás. «Primero permíteme preguntarte algo». Abrió la carpeta y sacó varias fotografías. En ellas estaba representada Martina en brazos de diferentes hombres, en restaurantes, cerca de carros, en vestíbulos de hoteles. ¿Sabían que su hija trabajaba como stripper?, preguntó calmadamente, dirigiéndose a la señora Genoveva. «¿Qué?». La mujer abrió la boca de sorpresa y se agarró el corazón. «¿De qué hablas?». Nicolás puso sobre la mesa más fotografías, imágenes del club de striptease donde Martina bailaba en el escenario con atuendo revelador. «Y también tengo un dictamen médico y resultados de análisis de ADN que confirman que Pilar no es mi hija», continuó con el mismo tono calmado. «Hace tiempo que lo sospechaba, pero esperaba que Martina recapacitara y dejara sus andanzas con otros hombres». Martina se quedó petrificada, incapaz de pronunciar una palabra. Las lágrimas aparecieron en sus ojos, pero Nicolás ya no creía en ninguna de sus emociones. «Dime, Martina», la miró directamente a los ojos, «¿qué te faltaba?». «Tenías todo lo que se puede desear. Un apartamento hermoso, carro, dinero, cuidado. ¿Qué más necesitabas?». «Nicolás, yo». «Esto no es lo que piensas». Intentó justificarse Martina, pero su voz temblaba. «Hija, ¿todo esto es cierto?», susurró la señora Genoveva, examinando las fotografías con manos temblorosas. «¿Realmente? ¿Trabajabas en esos lugares? ¿Y qué tiene de malo?», explotó de repente Martina. «Siempre te fui indiferente. Recuerda cuántos hombres diferentes trajiste a nuestra casa después de que papá nos abandonó. ¿Crees que no vi cómo me miraban? ¿Cómo te atreves?». La señora Genoveva se levantó de un salto. «Yo trabajaba como masajista. Recibía clientes en casa para tener con qué alimentarte y vestirte. ¿Y tú? Tú te convertiste en una prostituta». El sonido agudo de una bofetada resonó en la habitación. Martina se agarró la mejilla, mirando a su madre con odio. «Toda mi vida me maté trabajando por ti», gritaba la señora Genoveva entre lágrimas. «Me negué todo, solo para que no te faltara nada. ¿Y tú? Deshonraste a nuestra familia». «Basta», rugió Nicolás. «Señora Genoveva, ya es suficiente». La mujer agarró su bolsa y se dirigió hacia la salida. «No quiero verte nunca más», le gritó por encima del hombro a su hija y cerró la puerta de un portazo. En la habitación se hizo el silencio. Martina se quedó parada en medio de la sala, sin saber qué decir o hacer. «Considero», pronunció lentamente Nicolás, «que mujeres como tú no deberían ser madres. Por eso vas a firmar la renuncia a tu hija y yo la criaré en condiciones normales». «¿Qué?», se rió histéricamente Martina. «Ni siquiera es tuya. ¿Por qué querrías quedarte con ella?». «Sé que no es mía», respondió calmadamente Nicolás. «Pero no permitiré que le arruines la vida. Voy a pedir el divorcio. Tengo suficientes pruebas de que no mereces ser madre. Y si intentas demandarme, toda esta información saldrá a la luz». «Pero puedo cambiar», exclamó desesperada Martina. «Ya no voy a». «Nada de pero».
La interrumpió duramente Nicolás. Ahora mismo vas a recoger tus cosas y te largas de mi apartamento. Tienes una hora. Nicolás, perdóname. Martina cayó de rodillas ante su esposo. Voy a cambiar. Seré una buena esposa. Te voy a amar de verdad. Pero en sus ojos Nicolás no veía arrepentimiento, solo el miedo de perder una vida cómoda. En ese momento se oyó el llanto de Pilar desde el cuarto del bebé. Nicolás, sin mirar a su esposa, se dirigió hacia su hija. Tienes una hora para largarte de aquí, le dijo fríamente por encima del hombro. En el cuarto del bebé tomó en brazos a la pequeña que lloraba y comenzó a calmarla. Tranquila, mi niña, le susurraba. Todo va a estar bien. Papá no se va a ir a ningún lado. No era el padre biológico de Pilar, pero la amaba como si fuera suya. Y ahora, cuando la mentira había sido descubierta, estaba dispuesto a luchar por el derecho de criar a esta niñita. Una hora después, cuando el llanto del bebé se calmó, Nicolás salió del cuarto. El apartamento estaba vacío. Martina había desaparecido junto con sus cosas, dejando tras de sí solo el aroma de perfume caro y la amargura de ilusiones rotas. Al día siguiente Nicolás contrató una niñera para Pilar y comenzó una nueva vida. La vida de un padre soltero que estaba dispuesto a dar todo su amor a una niñita que se había convertido en la persona más querida del mundo para él. Y Martina, encontrándose en la calle con una maleta de cosas, entendió que su madre no le abriría la puerta. Por delante la esperaba la incertidumbre y atrás quedaban los restos de una vida que ella misma había destruido con sus propias manos.